Presidente, usted que pregona la solidaridad, ¿le parece solidaria la actitud de Castilla-La Mancha respecto del agua? No, Comentario. no, es que no me parece solidaria la actitud y hace mucho tiempo que no viene siendo solidaria porque hace mucho tiempo que están en una especie de cueva ideológica que no tiene que ver con el rigor ni que tiene que ver con lo que significa un concepto básico, que es que el agua en España es de todos. Y como el agua en España es de todos, todos tenemos que poner lo mejor de nuestra parte, pero en base al rigor. Si es que no hace falta tener una ideología u otra, es en base al rigor. Sigo diciendo que en España no tenemos la necesidad de estar pendientes de si llueve o no llueve para repartir el agua que tenemos entre nosotros. En Francia lo tienen resuelto hace muchos años, tienen todas las cuencas conectadas entre sí, se llaman las autopistas del agua. No tendría por qué haber ningún problema. Y la suma adecuada entre trasvase, depuración, desalación, utilización, reutilización, ese es el equilibrio adecuado. Pero el agua no es de por quien de más cerca pasa, porque si esto fuera así tendríamos ya una situación que sería incomprensible, ¿no? Pero algunos quieren que sea incomprensible. ¿Cómo es posible que el Tajo esté llevando a Portugal el doble de agua que pide Portugal y a los hermanos españoles de Alicante, Murcia y de Almería se nos esté negando lo que dicen los técnicos que nos corresponden? Es un argumento muy básico, pero yo, insisto, apelo a Castilla-La Mancha, apelo y sobre todo al Gobierno de España, que es el que tiene la máxima responsabilidad en el rigor, en la tranquilidad, en sentarse a hablar, en evitar fanatismos hidrológicos que ya no nos llevan a ningún lado. Nosotros somos los primeros que tenemos un discurso solidario. Cuando otras comunidades pueden necesitar una punta de emergencia, somos los primeros que lo decimos. Pero es que tendría que ser todo el mundo y todo el tiempo. Por lo tanto, no me parece una postura de solidaridad la del Gobierno de Castilla-La Mancha. Yo lo que pido es que reflexionen. No necesito ni insultarles, ni acusarles de nada, ni acusarles sin pruebas. ¿Qué opina el parlamentario? Pues que tienen que dejar de acusar sin pruebas y tienen que dejar de inventarse acusaciones. Es que nos están diciendo que los campos de golf los regamos con agua del Tajo, cuando los campos de golf en la Comunidad Valenciana se regan con agua depurada y agua reutilizada hace mucho tiempo. Basta ya de demagogia y de acusar solo para intentar ganar un titular o unos votos concretos, porque es que el asunto del agua es suficientemente serio como para que nos lo tomemos de verdad en serio, ¿no? Recuperando el agua, presidente, ¿cómo enfoca la reunión del lunes, esa prioridad que dice usted a las desalinizadoras? Y, que una opinión respecto a ayer a que nos invitaran al impulso de la desalinizadora de Provija. Bueno, no, yo, en fin, yo salgo llorado de casa, ¿no? Con respecto a si me invitan a una fiesta o no me invitan a una fiesta, es un asunto menor. Hombre, sí que es verdad que me llama la atención que al representante ordinario del Estado en la Comunidad Valenciana, que es el presidente de la Generalitat, no se le avise para una visita del presidente del Gobierno nada menos que al sur de la provincia de Alicante, nada menos que para hablar de agua y nada menos que para no decir ni una sola palabra sobre lo más importante que necesita el sur de la provincia de Alicante, que es el trasvase Tajo Segura, ¿no? Esto sí que me ha llamado la atención. Pero yo el lunes voy a ver a la ministra y voy con reivindicación, voy con rigor, voy con sentido de Estado y voy con voluntad de arreglar cosas, si es que aún se puede arreglar cosas. Después de todas las cosas que han dicho desde el Gobierno de España y que han hecho desde el Gobierno de España, como por ejemplo recortarnos injustificadamente 30 veces el trasvase Tajo Segura, parece que me voy a encontrar en una posición difícil. Pero tenemos la razón, es que la tenemos y la queremos hacer valer y mirar hacia el futuro, porque se trata de mirar hacia el futuro. Yo estoy aquí para resolver problemas, no para hacer más graves los que ya de por sí lo son. Y vamos con propuestas, vamos con sensatez, vamos con estudios y vamos con el valor de la razón, que desgraciadamente hace mucho tiempo que el Gobierno de España no nos la da. Una valoración también de las palabras del presidente de la CEP aquí, que se ha alineado con los intereses del Consell y respecto ha pedido duramente el financiamiento justo. Bueno, yo me alegro de que tengamos unos empresarios reivindicativos por los asuntos de la Comunidad Valenciana, me alegro que tengamos unos empresarios que están en contra del impuesto al turismo, me alegra que tengamos unos empresarios que están a favor del agua que merece nuestra tierra, me alegra que tengamos empresarios que están a favor de bajar los impuestos, porque tenemos un ahogo fiscal excesivo durante estos años últimos con el anterior gobierno en la Comunidad Valenciana y yo no soy sospechoso de lo contrario. Es más, me alegro que por primera vez en la Comunidad Valenciana en muchos años haya un gobierno que no llama despiadados a los empresarios que crean empleo. Me alegro que haya un gobierno por primera vez en la Comunidad Valenciana cuyos miembros no van manifestándose a favor de los països catalans.
Te quería preguntar también por la iniciativa de la Generalitat de Mascletas per a Tots, ¿cómo ha salido esta? Bueno, yo quiero hacer un llamamiento público porque a la participación de tots els valencians, desde el día 19 hasta el día 26, a través de la página web de la Generalitat, quiero hacerles un llamamiento a que participen de ese sorteo que vamos a hacer. Por fin, el Palacio de las Telecomunicaciones no va a ser un coto de los privilegiados invitados por la Generalitat Valenciana, sino que va a ser un espacio participativo, va a ser un espacio abierto al público, va a ser un espacio general para todos. Y todo el mundo tiene derecho a visitar ese palacio que antes era para caviar y champán de los amigos del Consell, y ahora va a ser un espacio de participación para poder disfrutar la mascleta en igualdad de condiciones que los demás. Vamos a abrir un proceso participativo muy ilusionante, muy bonito, en el que todo el mundo va a poder tener ese privilegio que antes era para algunos y ahora va a ser para todos. ¿Cuáles son los requisitos para participar? ¿Está abierto a toda meterse en la página web entre los días 19 y 26 y solicitar gratuitamente entrar en el bombo. Así de sencillo. Presidente, ¿ha dado ya fecha para la reunión, posible reunión del gobierno para las comunidades autónomas para la reforma del sistema de financiación autonómica? No tenemos fecha. Se ve que hasta para eso deben de consultar con Puigdemont. Y no esperan a lo mejor, porque creo que lo propuso el presidente de Murcia, celebrar alguna especie de conferencia fuera parte del gobierno para hablar de financiación autonómica, un poco como lo de Fitur, pero de manera más formal. Hombre, lo de Fitur fue una conversación, ¿no?, informal, como las que tenemos habitualmente. Yo he tenido ya una cumbre con la presidenta Ayuso y con distintos compañeros de distintas comunidades voy a tener encuentros puntuales para hablar de financiación, para hablar de agua y para hablar de asuntos estratégicos de la Comunitat Valenciana. Desgraciadamente, el presidente del Gobierno sigue incumpliendo el reglamento de la Conferencia de Presidentes y a pesar de que se lo hemos solicitado los que podemos exigir que se cumpla, pues ha decidido no convocar de momento la Conferencia de Presidentes. Imagino que es que Puigdemont no le da permiso.